Hola, buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por estar del otro lado en otro encuentro de nutrición y cocina, como todos los viernes a las 5 de la tarde. Hoy estamos acá reunidos para conversar un poquitito sobre un alimento que tal vez se puso de moda no hace mucho tiempo, pero en realidad que es originario de la zona andina y es un alimento como tal que tiene muchísimas propiedades, que es muy antiguo y que está bueno ponerlo en valor otra vez, como para aprovechar todas sus características nutricionales, ¿sí? La verdad es que es un alimento súper interesante desde el punto de vista nutricional. Entonces, bueno, la idea del vivo de hoy era por ahí presentárselos para aquellos que todavía no lo conozcan o no tengan el hábito de consumirlo o de tenerlo incorporado en la alimentación cotidiana. Para aquellos que ya lo conocen, por ahí recordar algunas cuestiones importantes respecto a este alimento y su forma de preparar. Y también, como siempre, traerles algunas recetas de las que son fáciles de preparar, que podemos, digamos, con los elementos que tenemos en casa ir adaptándola para ponerla en práctica y que pueda formar parte de la alimentación de todos los días. Bueno, bienvenidos a todos los que se van sumando. Ahí veo que van apareciendo de a poquito. Gracias por estar del otro lado. Me encanta estar acá con ustedes, como les digo siempre, para aquellos que o no pueden terminar de ver el vivo o que lo quieren recomendar o pasarle el dato a algún conocido. Todos los vivos, no solamente los de nutrición y cocina, quedan grabados en las redes sociales de la Supervisión de Materias Especiales, así que por cualquiera de los medios, sea Instagram, el Facebook o el canal de YouTube, pueden encontrar lo que necesiten, ¿sí? Algo de información sobre este vivo, sobre los vivos anteriores, sobre las diferentes temáticas que hay, así que tienen todo el material disponible como para poder acceder a él en el momento que ustedes quieran. Así que bueno, esa es una de las cosas buenas, ¿no? de la virtualidad en la cual nos hemos acomodado todos este año por una situación particular como fue la de la pandemia. Bueno, como primer medida les voy a presentar el producto en cuestión. Si en realidad no es un producto, es un alimento. Acá estamos hablando, vieron que yo en general trato siempre de traer alimentos reales, esos alimentos que de verdad le van a dejar algo bueno al cuerpo, que es interesante incorporarles en la alimentación y fundamentalmente que no están muy procesados, ¿no? Lo ideal es siempre elegir todo aquello en su estado más natural posible y la quinoa es uno de esos alimentos, ¿sí? No sé si llegarán a verlo bien ahí, yo lo voy a levantar y lo voy a ir tirando para ver si ustedes pueden llegar a observar así a la distancia lo chiquitito que son estos granos, ¿sí? Son granos o semillitas muy chiquititas y si bien nosotros ya tuvimos un vivo que fue específico de cereales y en ese vivo no hablamos de la quinoa, no hablamos de la quinoa porque si bien se lo confunde con un cereal, no es un cereal en sí mismo, sino entra en esa categoría. Es un pseudo cereal. Es un pseudo cereal que tiene la particularidad de tener unas semillas que son muy chiquititas. Por eso vamos a necesitar, sí, como requisito en la cocina tener algún colador de malla finita, porque de lo contrario, cuando empecemos a trabajar con esta materia prima, vamos a correr riesgo de que mucha se nos vaya como perdiendo, ¿no? Por el colador, justamente si tiene aberturas que son demasiado grandes por el tamaño que tiene la semillita. Esta semillita es la semilla más común de quinoa, más común es la que más se encuentra. Hay otras variedades que tiene que ver con colores diferentes de la quinoa. Desde el punto de vista nutricional no hay diferencia entre una u otra dependiendo del color. Lo que sí puede resultar atractivo cuando se trabaja en algunas preparaciones es buscar alternativas o variedades de los colores para que el plato se vea más vistoso, ¿sí? Es decir, si trabajamos con una mezcla de la quinoa convencional, que es esta la clarita, la de un color natural, un poco podríamos decir manteca, así, un color así como amarillito muy clarito. Después tenemos otras variedades que son tirando más oscuras como marrones y otras coloradas, que lo que hacen en algunas preparaciones, como pueden ser las ensaladas, es tener una vista un poco más atractiva, ¿sí? Pero cualquiera de las opciones es útil para las preparaciones que vamos a ir mostrándoles a medida que vayamos avanzando con el vivo. Bueno, este es un alimento que si bien es sumamente antiguo, ¿sí? Porque es de verdad muy antiguo, recién se empezó a hablar de él
por lo menos acá en nuestra cultura, no hace tantos años, ¿sí? En el año 96, la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, lo destacó como un alimento con grandes propiedades, ¿sí? Lo mencionó fundamentalmente como un alimento que iba a tener, por la versatilidad que tiene en cuanto a sus usos, por las propiedades nutricionales y por el hecho de ser considerado una buena alternativa para solucionar las carencias nutricionales a un nivel poblacional, lo destacó como uno de los alimentos que deberían ser incorporados en la dieta. Fíjense que estamos hablando del año 96, no hace tanto, ¿no? No hace tanto. Ahí veo, hola a todos los que se van sumando. Denise, bueno, Denise, un beso enorme, Paula, Amalia, bueno, todos los que se van sumando por ahí, gracias por estar del otro lado, Hilda, todos, gracias por estar. Bueno, como les decía, es un alimento que ya les digo, recién en el año 96 es como que la FAO lo puso ahí, le puso un lugar de importancia y destacó sus propiedades como justamente para empezar a tomar un poco más de conciencia de esta materia prima o de este alimento. El año 2013, ¿sí?, fue declarado también por la FAO el año de la quinoa, ¿sí? Y recién en el año 2014, es decir, un año después de que se lo declaró, es decir, se le asignó un año, así como el año mundial de tal o cual alimento, recién en el año 2014 se incorpora en el Código Alimentario Argentino, ¿sí? Se la puede denominar y escribir quinoa, como salió el flyer que ustedes vieron seguramente publicado, y si no también se lo escribe y se lo menciona como quinoa, con U. En lugar de la O se utiliza una U, es exactamente lo mismo. Estamos hablando tanto de una o de otra manera del mismo alimento o de la misma materia prima. En el año 2014 se incorpora en el Código Alimentario Argentino. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de ese momento empieza a estar, digamos, dentro de lo que es el circuito formal de los alimentos y toda la producción que se hace a nivel nacional tiene que estar sobre la base de lo que exige el Código Alimentario Argentino. Piensen que estamos en el 2020, 2014, hace muy pocos años, ¿sí? Hace solamente 6 años que forma parte del Código Alimentario Argentino, a pesar de ser un alimento sumamente antiguo y que realmente cuando hablamos de carencias nutricionales, como para poder cubrir algunos nutrientes en particular, es muy interesante el consumo de este alimento en una alimentación, digamos, frecuente, ¿no? Incorporarlo de forma frecuente en la alimentación. Acá en la Argentina se produce en un montón de zonas, ¿sí? Principalmente están todas las zonas productivas en el norte del país, ¿sí? Provincias como Salta, como Catamarca, como Jujuy, La Pampa, son zonas donde se produce. Tenemos también producciones, algunas en Buenos Aires, en Córdoba y en Mendoza también, pero la mayor parte de la producción está asociada a las provincias del norte. ¿Qué particularidad tiene en cuanto a sus características, digamos, agronómicas o todo lo que tiene que ver con el proceso productivo de este pseudo cereal? Que no necesita de condiciones climáticas muy particulares, ¿sí? Todos los que son alimentos de origen vegetal, que es algo de lo que hemos ido hablando a lo largo de los vivos, haciendo referencia a la importancia de ver cuáles son los alimentos que son de estación, los que realmente tienen que estar disponibles cuando las condiciones climáticas son las favorables, cuando las condiciones del suelo también lo permiten, nos van marcando como un calendario estacional. Lo que tiene la quinoa particularmente es que no necesita de condiciones muy específicas, es decir, en aquellos ambientes donde hace mucho calor es resistente, soporta también las bajas temperaturas. Si hay zonas que tienen mucha cantidad de agua, se adapta perfectamente a ese tipo de ambientes o de espacios. En zonas más secas también se puede lograr su producción, con lo cual desde el punto de vista productivo también es interesante en ese sentido, ¿no? En relación a que no necesita de condiciones muy precisas para lograr, digamos, que se pueda cultivar y cosechar este pseudo cereal que tantas propiedades tiene, ¿sí? Bien, nosotros tomamos como punto de partida estas semillitas, tal cual se las estoy mostrando acá. Como les dije antes, son muy chiquititas, con lo cual
cual si no tenemos un colador lo suficientemente finito, bien cerrado, los vamos a perder al momento de empezar con todo su proceso de producción, pero nos vamos a detener un momentito para hacer mención a algunas de sus propiedades nutricionales, que son las que más nos importan, ¿no? Pero en esto de que venimos hablando semana tras semana, de pensar cuál es el beneficio que nos deja cada uno de los alimentos que vamos conociendo o que vamos incorporando en la alimentación, está bueno saber que la quinoa, desde el punto de vista nutricional, es un alimento sumamente rico en nutrientes. ¿Por qué? Porque como primera medida tenemos que tener en cuenta es que si bien es un alimento de origen vegetal, que en más de una oportunidad dijimos que los alimentos de origen vegetal no tienen la calidad de proteína más adecuada, así como que son proteínas incompletas, este pseudocereal, a pesar de ser un alimento de origen vegetal, tiene proteínas completas. ¿Esto qué significa? Que desde el punto de vista proteico es un alimento que nosotros podríamos compararlo en cuanto a su aporte proteico como si fuera una carne, como si fuera el huevo, cualquier otro producto de origen animal. Con lo cual, en todas aquellas alimentaciones que estén basadas en plantas, ¿sí?, ya sean vegetarianas o veganas, es un alimento que es muy interesante incorporarlo en relación a que no necesitamos combinar un cereal con una legumbre para tener las proteínas completas, porque este pseudocereal, esta quinoa, tiene naturalmente todos los aminoácidos que necesita nuestro cuerpo para poder, funcionar correctamente, ¿sí? Es decir, tiene proteínas completas. No solamente que las proteínas están completas, ¿sí?, con esto de que tiene todos los aminoácidos que nuestro cuerpo no puede fabricar, que tenemos que incorporarlos a través de la alimentación, sino que además tiene una buena cantidad de proteínas, ¿sí? Porque a veces hay algunos alimentos que por ahí en calidad pueden resultar interesantes para pensarlos desde el punto de vista del consumo, pero tal vez en cantidad no llega a ser suficiente el aporte. En el caso de la quinoa es un alimento que tiene alta cantidad y calidad de proteínas, con lo cual por eso es que se destaca su valor nutritivo particularmente. Por supuesto que, como la mayoría de los granos, de las semillas y demás, tiene hidratos de carbono, ¿sí? Tiene hidratos de carbono, pero espero también ir dejando claro de a poco, a medida que fuimos avanzando con estos vivos, que no le tenemos que tener miedo a los hidratos de carbono, que los hidratos de carbono son necesarios para el correcto funcionamiento del organismo y para la alimentación. Lo que sí tenemos que tratar siempre es de buscar aquellas fuentes de hidrato de carbono que no sean refinadas, ¿sí? Es decir, que no estén procesadas. Yo tengo después para mostrarles un ejemplo de quinoa que viene también procesada, y como para destacar la diferencia en lo que naturalmente nos ofrece el alimento como tal y lo que puede llegar a ofrecernos en un caso de estar ya procesada por la industria, ¿no? Entonces tiene hidratos de carbono, pero estamos hablando de hidratos de carbono complejos, los que se digieren de manera lenta en el organismo, con lo cual el nivel de glucemia no va a aumentar de manera abrupta, como sí puede suceder con un producto refinado, con una harina, ¿sí?, de algún otro cereal. Dentro de los hidratos de carbono que tiene fibra, ¿sí?, porque es un grano, digamos, que se lo consume como en su versión, digamos, integral, ¿sí? Con lo cual tiene un contenido de fibra también, es fibra principalmente soluble. La fibra soluble es la que se asocia básicamente con los beneficios en el organismo para reducir, por ejemplo, los niveles de colesterol en sangre, para que el azúcar no aumente demasiado rápido e impacte en valores de glucemia muy elevados. Tenemos también ácidos grasos, pero como es un alimento de origen vegetal, lo que nos va a estar aportando son ácidos grasos de buena calidad, ¿sí? Tenemos específicamente unos que se llaman linoleico y linolénico, que por ahí el nombre les resulta extraño, pero seguramente han escuchado hablar de los omega 3 y omega 6, ¿sí? Esos famosos omega 3 y omega 6 están naturalmente también en la quinoa, con lo cual seguimos sumando, digamos, beneficios en este alimento. Fíjense que yo mencioné recién los 3 macronutrientes. Los macronutrientes son los que nuestro cuerpo necesita en mayor cantidad para poder, digamos, funcionar correctamente, ¿sí? Esos son los hidratos de carbono, que están presentes, son hidratos de carbono complejo y además tiene fibra.
Tenemos también las proteínas, que son proteínas completas, las tienen buena cantidad y en buena calidad. Y además tenemos grasas de buena procedencia, ¿sí? Pues son de origen vegetal, son las grasas que se las considera saludables. Con lo cual, desde el punto de vista de los macronutrientes, este alimento ya estaría cumpliendo con todos los requisitos que necesitamos para una alimentación saludable. Por supuesto que cumple con todos los requisitos si lo incorporamos en la alimentación en las cantidades necesarias, ¿no? Ni abusar tampoco de la quinoa, no es que vamos a poder basar la alimentación únicamente en este alimento por las bondades que les estoy contando, pero sí está bueno incorporarlo como una alternativa más, ¿no? En esto de por ahí de buscar variedad en las preparaciones, no caer como en las rutinas, que es en general una de las cosas que más se escuchan en el consultorio, que piensan automáticamente que si van a empezar una alimentación saludable, si se van a empezar a cuidar, a hacer elecciones un poco más conscientes, entonces la alimentación va a ser aburrida, que va a ser siempre lo mismo. La idea es ir incorporando de cada uno de los vivos que estuvieron presentes distintas alternativas como para darle más variedad a esa alimentación saludable y que no sea monótona, que no sea aburrida y demás, ¿sí? Bien, además de tener estos macronutrientes, tenemos también vitaminas y minerales, ¿sí? Las vitaminas y minerales son los que se consideran micronutrientes porque nuestro cuerpo los necesita en menor cantidad. Pero que se necesiten en menor cantidad no significa que sean menos importantes, ¿no? Sino que simplemente estando presentes en pocas cantidades, el cuerpo va a poder cumplir con cada una de las funciones que necesita. Si no las incorporamos a través de los alimentos, existe la posibilidad de que se presenten las enfermedades por carencia. ¿Cuáles son las vitaminas que principalmente tenemos en la quinoa? La vitamina E, que la vitamina E es un excelente antioxidante, seguramente lo han escuchado como tal, porque se lo destaca y mucho justamente por este beneficio en la salud. Todo lo que sea antioxidante suele tener relación frente, digamos, como para prevenir algunos tipos de cáncer y demás, entonces es interesante también su consumo por eso. Y tenemos también la vitamina C, que no es muy común si comparáramos con el tema de los cereales, en general no es muy común que la vitamina C esté presente, pero en este alimento sí se encuentra, con lo cual también es un aporte. Con esto no estoy queriendo decir que es fuente de vitamina C, ¿no? Si pensamos en vitamina C, automáticamente tienen que venir a la mente los cítricos en general, las frutillas, el tomate, otro tipo de alimentos, pero no es menor destacar que la quinoa también lo tiene presente. Y después tenemos un montón de minerales en estas pequeñitas semillas. Tenemos hierro, tenemos calcio, tenemos magnesio, tenemos fósforo, tenemos potasio, tenemos un montón de opciones como minerales que también es interesante que puedan provenir al cuerpo de distintas materias primas, y para esto la quinoa es otro de los recursos que tenemos como para poder incorporarlos en forma cotidiana, ¿sí? ¿Alguien más sabe de los que están ahí? No que me estoy olvidando de decir, sino que estoy dejando para el final de la composición de la quinoa. Seguramente aquellos que trabajaron alguna vez con quinoa deben saber a qué me estoy refiriendo, porque hay un componente que, digamos, no es específicamente un componente nutricional, pero sí es un componente importante de la semilla y fundamentalmente de la planta, porque tiene una funcionalidad específica y que nosotros nos tenemos que ocupar justamente de esa sustancia al momento de prepararlo. No sé si alguien por ahí se anima a arriesgar o conoce, sabe de lo que estoy hablando. A ver si alguien se anima. Hola a los que van saludando. Ceci, Vale, bienvenidos a todos. Gracias por estar ahí, como les digo siempre. Enjuagarlo muy bien. Bueno, bien, Corilla se animó a arriesgar. Perfecto, se animó a arriesgar y dijo hay que enjuagarlo muy bien. Exactamente, ese proceso de enjuagarlo muy bien tiene que ver con una sustancia que es específicamente, hay que lavarlo varias veces, Ana, exacto, bien. Lo que hay que hacer con la quinoa es lavarla varias veces porque hay una sustancia que se llama saponina, peligroso, con signos de pregunta. No es que sea peligroso, pero sí tenemos que estar atentos, ¿sí?, a la presencia de las saponinas. Las saponinas son unas sustancias que están naturalmente en la quinoa y a la planta le sirve como repelente
de los bichitos y de las plagas. Es decir, es como una capa protectora que desarrolla naturalmente este pseudocereal y que le sirve como para protegerse de lo que pueda querer invadir la planta para comerla durante el tiempo de cultivo, ¿sí? Lo que a nosotros no nos hace bien es esa saponina. Esa saponina tiene una composición química que es similar a la de los jabones, podríamos decir. Es por eso que cuando nosotros compramos quinoa y la lavamos debajo del chorro de agua fría, directamente en la canilla, a medida que se va hidratando y que ese agua va cayendo sobre la quinoa, se empieza a formar una espuma, ¿sí? Una espuma blanca que empieza a aparecer toda en la parte superficial, y es lo que nosotros tenemos que eliminar antes de empezar a trabajar con la materia prima, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que el punto número 1 de todo el proceso va a ser un correcto lavado. Ahí Ceci dice: tarde, estaba en clase pero acá estoy. Bienvenida, no importa que llegues tarde, después podés ver los minutitos que te perdiste. El primer paso va a ser lavar correctamente la quinoa. Hay quienes recomiendan, que dicen que hay que lavarla entre 5 o 7 veces, escurrir el agua y demás. La cantidad de veces va a depender de cuánta saponina tenga la semilla con la que nosotros estamos trabajando. Entonces, la mejor referencia, y tal vez lo más práctico, va a ser empezar a lavar la quinoa siempre sobre un colador, como les dije al principio, de malla bien finita, ¿sí? Es decir, que los agujeros sean lo más chiquititos posibles. Si no tienen un colador de malla tan finita, lo que pueden hacer es colocar sobre el colador un repasador, un lienzo. ¿Vieron esas telas que yo les mostré en otras oportunidades con las que se filtran las aguas saborizadas o los licuados? Bueno, eso mismo, y lo van lavando, ¿sí? Y el punto que nos va a marcar que ya estamos en condiciones de pasar al siguiente proceso, que va a ser la cocción, es cuando deje de salir esa espuma blanca de la superficie. Si llegara a quedar saponina en la quinoa, nosotros nos vamos a dar cuenta al momento del consumo, porque la saponina lo que hace es transferirle un sabor amargo que resulta naturalmente desagradable para nosotros, ¿sí? Entonces esa sería una pauta para alertarnos, digamos, de que hay sustancia dentro, es decir, de esa sustancia dentro del alimento. De todas maneras, si la lavan como corresponde, ¿sí? Es decir, un ratito bajo el chorro del agua fría directamente, y esperan que desaparezca toda esa espuma blanquecina que se forma en la superficie, con eso ya tenemos la certeza de que no tenemos más saponina y que el alimento está apto para ser consumido. Esto es lo que hay que hacer con las quinoas así, ¿no? Como la natural en su estado, digamos, más puro. Hay algunas marcas que comercializan la quinoa que viene previamente lavada, que no necesita este proceso y demás, pero tengamos en cuenta que si nosotros comparamos la quinoa con otro grano, como puede ser el arroz, es más costosa, ¿sí? Entonces, si además compramos una que ya venga previamente lavada o que tenga algún tratamiento en particular, nos va a salir más caro todavía. Entonces, la realidad es que el proceso del lavado no es tan complicado, ¿sí? Con lo cual es preferible elegir la opción de la materia prima en su estado más natural posible y nosotros hacernos cargo de hacer ese lavado y eliminación de las saponinas correspondientes. Así como viene la quinoa en granitos, viene harina de quinoa también. De hecho, en el mercado hay un montón de variedades de pastas que se elaboran a base de quinoa, y es una alternativa de pasta interesante para todos aquellos que eligen, ya sea por una decisión personal o por alguna situación particular de salud, una alimentación sin TAC, ¿sí? La quinoa es un alimento apto para celíacos. Entonces, como al no tener ninguno de los derivados del TAC, se puede incluir tranquilamente en una alimentación para celíacos, y si después respetamos todo el proceso de elaboración que corresponde para los alimentos para celíacos y no involucramos ningún otro que sea derivado del TAC, tranquilamente vamos a tener preparaciones aptos celíacos. De hecho, ahora estoy pensando un poquitito en lo que tengo a mi alrededor para ir presentándoles de a poco. Creo que las preparaciones de hoy son todas aptos celíacos, ¿sí? Todas. Así que las van a poder incorporar tranquilamente a la alimentación. Entonces, bueno, el paso número 1 sería eso, el lavado. El paso número 2 es cocinarlo, ¿sí? ¿Cómo se va a cocinar? Se va a cocinar partiendo de agua fría. En general, la proporción es de aproximadamente 2 partes de agua, 2 partes y media por una parte de quinoa.
De todas formas, eso lo pueden ir manejando dependiendo de cuánto tiempo le den de cocción, porque hay aquellas personas que por ahí la quinoa le gusta un poco más consistente, un poquitito más firme, entonces va a absorber menos agua si tiene menos tiempo de cocción, o un poco más tierna, más blandita si extendemos el tiempo de cocción, como para lo cual va a implicar que necesite un poco más de agua. Lo que tengo acá, ¿sí? Espero que se llegue a ver, es la misma quinoa que ya estuvo lavada y que está cocida, ¿sí? Lo que tengo acá son esos granitos ya humectados y no tienen absolutamente nada, ¿sí? Esta cocción fue solamente con el agua, partiendo de agua fría, con la olla tapada. Una vez que llegó a ebullición hay que calcular más o menos entre 7 a 12 minutos. Esa diferencia de tiempo va a variar en lo que les decía antes, ¿no? De aquellos que les guste por ahí la quinoa un poco más consistente, con un poco más de cuerpo, o aquellos que prefieran el grano un poco más blandito, ¿sí? No se le agrega sal, no se le agrega absolutamente nada. Después nos vamos a encargar como de ir dándole el sabor que cada uno quiere en función a las preparaciones. Y así nos va a quedar, ¿sí? Así nos va a quedar. Esta quinoa está cocida, los granos están bien desarmaditos, ¿sí? Se desarman bien unos respecto de los otros. Y esta quinoa va a ser nuestra base para diferentes preparaciones. ¿Qué es lo que tiene de bueno la quinoa? Al igual que cereales como el arroz, que es una materia prima neutra en cuanto a los sabores, ¿sí? Al ser neutra nosotros la vamos a poder aplicar tanto para alternativas saladas como para alternativas dulces. Vieron que en todos los vivos anteriores yo tengo una clara preferencia por los alimentos dulces, entonces en general siempre traigo preparaciones dulces. Hoy traje también una versión salada, como para no dejar de afuera a todos aquellos que eligen o que prefieren las preparaciones saladas para consumir y demás, pero bueno, a mí porque me gusta más cocinar las cosas dulces y porque también me gusta más consumir las cosas dulces en cuanto al consumo. Pero bueno, vamos a empezar acá por esta primera alternativa, ¿sí? Esta primera alternativa, las dos opciones que ven ahí, que lo único que cambia es el formato, uno que es en forma de budín y el otro que son, digamos, como si fueran un bastón, ¿no? Y después el otro que son los clásicos moldecitos de muffin, que puede ser en pirotines de papel, pueden ser en moldes de muffin de silicona, las flaneritas de aluminio, digamos, el elemento que ustedes tienen. Lo que tenemos acá son unos budines que están elaborados sobre la base de la quinoa previamente cocida, como les mencioné recién, a la que después le agregué, como les digo siempre, las recetas van surgiendo a partir de lo que uno tiene en casa, ¿sí? Entonces, más allá de lo que yo les diga, lo que puse acá, después cada uno aproveche lo que tenga en la heladera o lo que tenga en la alacena. ¿Qué le puse acá? Cebolla, morrón y tomate que tenía cortado chiquitito porque tenía preparado una salsa criolla, entonces aproveché la parte sólida de esa salsa criolla para mezclarla con la quinoa. Le agregué también unos morrones asados a los cuales le saqué la piel y por supuesto le agregué huevo para integrarlos. Como tenía, no sé si se llegará a ver bien o no, pero más allá de esos pedacitos que se ve, ¿sí? Que es el morrón verde, el morrón colorado y demás, tiene como una tonalidad un poco naranjosa. Esa tonalidad naranjosa es porque tenía un poco de pesto de tomates secos, que también lo mezclé en la preparación, ¿sí? Entonces es como que ese pesto de tomates secos tiñó un poco toda la superficie o la mezcla de la preparación. Una vez que esos ingredientes se integran, ¿sí? Es decir, que se unen, lo único que resta es agregar huevo. El huevo nos va a permitir darle la consistencia necesaria al momento de la cocción. No sé si tenemos a alguien que elija una alimentación vegana del otro lado, pero en el caso de que hubiera alguien, ya hemos hablado de algunos de los reemplazos que podemos hacer del huevo, ¿sí? Es decir, cuando vean después la receta publicada, tranquilamente van a poder reemplazar el huevo, ¿sí? Por alguna de las mezclas como puede ser la chilinaza, la harina de garbanzos con agua y demás, para transformar esta misma preparación en una receta o preparación vegana, ¿sí? Sin el agregado de absolutamente ningún producto de origen animal. Por supuesto que si quisieran acá agregarle un poco de ricota, un poco de algún queso que tengan fresco, un poco de queso rallado y demás, son todas alternativas
que son viables de ser incorporadas. Tengan en cuenta siempre, en función al tipo de alimento que le quieren agregar, ¿sí? Si vamos a seguir en esta línea de la alimentación que por ahí es saludable, que no tiene tanta cantidad de calorías o que no tiene mucho contenido de grasa, o si de golpe lo transformamos en una bomba explosiva, ¿no? Porque si a esto le agregamos mucha cantidad de queso rallado, si le agregáramos crema y demás, ya deja de ser tal vez una preparación tan saludable para convertirse en una preparación que es mucho más calórica y que tiene el aporte de mucha grasa de origen animal, ¿sí? Pero bueno, esta sería una de las alternativas. Esto mismo se podría preparar sin el agregado de huevo, ¿sí? Es decir, solamente la quinoa con el morrón, el tomate, la cebolla, bueno, el tomate seco que le puse yo también y demás. Se podría transformar tranquilamente en un relleno de empanadas, por ejemplo, ¿no? Si tuvieran ya sea tapas de empanada caseras o compradas, se pueden utilizar eso como relleno y esta combinación queda muy rica también agregándole unos granos de choclo amarillo, ¿sí? Son todas ideas, como les digo siempre. Recuerden que lo importante de hoy sería, como de cada uno de los vivos, es que ustedes puedan rescatar el alimento principal, que en este caso es la quinoa, por supuesto, y por ahí tener algunas ideas de cómo incorporarla en la alimentación. Después no se condicionen a que si no tienen uno de estos ingredientes entonces no se puede hacer la preparación, porque siempre hay alternativas, ¿sí? Yo tenía, pero no se los puse porque no los tenía en ese momento hidratados, unos hongos secos, también hubieran quedado muy ricos dentro de esta preparación. Y así sucesivamente con cada una de las cosas que tengan en la alacena, ¿sí? Abren, revisan, se van fijando qué es lo que tienen disponible y es el momento como para desafiar la creatividad y ver en qué producto interesante y saludable se puede transformar. Con lo cual, acá tenemos esta base hecha en versión de... hola a todos los que se van sumando, que veo ahí manitos de saludos y demás, bienvenidos a todos. Tienen la opción de prepararlo así en budín, de prepararlo como relleno de una empanada, tranquilamente, no en esta versión por supuesto, ¿no? Pero en la versión que tenemos acá, aquellos, no sé si del otro lado tenemos fanáticos del tabule, ¿sí? El tabule es una preparación que en general se prepara con el trigo burgol o con el cuscús. Bueno, podríamos preparar tranquilamente una ensalada similar al tabule, pero usando como base y en reemplazo del cuscús o del trigo burgol la quinoa, ¿sí? Le podemos agregar un poco de pasas de uva, le podemos agregar tomate, le podemos agregar cebolla de verdeo, ¿sí? Lo que cada uno quiera y transformar esta ensalada en una ensalada súper interesante. Ahí dice, empanadas de quinoa con cebolla rehogada y queso. Exquisito, sí, totalmente, totalmente. Como les digo siempre, lo que tengan disponible, no condicionen a tener que salir a comprar un ingrediente para poder resolver la receta, ¿sí? Sino que en función de lo que tienen disponibles, van viendo de qué manera integran o mezclan los ingredientes como para poder incorporarlos. Ahí Andrea dice, claro, como guarnición, sí, como guarnición, pero también como plato principal. Porque la quinoa, por la fibra soluble que tiene, es un alimento que nos da un muy buen valor de saciedad. Entonces, si preparamos una buena ensalada con la quinoa, tranquilamente puede ser un plato principal, sobre todo para esta época del año, ¿no? Cuando empiezan a estar los días así como un poco más calurosos, que en general hay una tendencia a preferir comidas un poco más frescas y más livianas, sobre todo tal vez en el horario del mediodía, ¿no? Que entre una cosa y otra queremos comer algo y por ahí, bueno, después poder seguir con energía y que no nos agarre ese cansancio por haber comido demasiado pesado. Entonces es una buena alternativa, no solamente como guarnición, sino también como plato principal. Y en la versión que les mostré antes de los budincitos, ¿sí? Ya sea empieza un poco más grande como para cortar o en los formatos individuales, puede servir tanto como guarnición como también como entrada, ¿sí? Tranquilamente como entrada. Se puede comer tanto frío como caliente, con lo cual pueden ir tomando nota. No sé si ya están organizando la cena navideña, pero para todos aquellos que les gusta prepararla con tiempo, pueden ir apuntando algunas de estas ideas para tener una mesa navideña lo más saludable posible, ¿no? Con cosas ricas, pero que además nos hacen bien al cuerpo y a la salud. Yo hago hamburguesas de quinoa, pero se me desarman. ¿Será que tienen poco huevo? Sí, a ver, las hamburguesas vegetarianas en general, es
soy autorreferencial en esto. En general yo nunca les pongo huevo, las hago siempre sobre la base de una combinación de algún cereal con alguna legumbre, hasta tener, digamos, la consistencia necesaria para que queden lo suficientemente compactas. Hubo un vivo donde yo les mostré las de mijo y ahí les dije que el mijo, para combinar con alguna otra variedad, con algún otro alimento, es interesante por la capacidad que tiene como para aglutinar los ingredientes. Tranquilamente se podría hacer una prueba de mezclar el mijo con la quinoa para ver si la consistencia de la hamburguesa mejora. Otra opción, si no, puede ser agregar más cantidad de huevos, y si no quisieras agregar más cantidad de huevos, otra alternativa puede ser agregar harina de garbanzos. La harina de garbanzos es una harina que tiene la particularidad, de hecho se usa en las preparaciones veganas como reemplazo del huevo, entonces tiende a dar como buena consistencia en las preparaciones. Lo que pasa es que, bueno, ahí estamos agregando un producto que está como más procesado, ¿no? Porque no estamos usando la legumbre entera, sino que harina de garbanzos. De todas maneras, no se agrega mucha cantidad. Es un poco como para darle la consistencia necesaria. Sí, ahí está. Paula dice, está grabado, ¿sí?, en el canal de YouTube, así que cualquier duda lo pueden ver de ahí, pero son, digamos, algunas alternativas que se me ocurren frente a lo que estás preguntando puntualmente, ¿sí? Bien, así como tenemos estas alternativas que les mostré, ahora se me ocurrió otra cosa, ¿no? Tranquilamente, si preparamos uno de estos así en versión de budinero, de terrina un poco más grande, se puede cubrir con alguna salsa blanca, una salsa blanca que no necesariamente tiene que estar preparada con leche de vaca, puede estar preparada con alguna bebida vegetal para aquellos que eligen alimentaciones veganas o basadas en plantas, o sea que también tenemos esa alternativa, y por ahí ponerle por arriba un poquitito de algún queso como para que se gratine, en el caso de elegir productos de origen animal, y si no le podemos poner el raw parmesan, que queda riquísimo también para dar sabor. Eso por un lado. Después lo que les quiero mostrar antes de las opciones preparadas, de las otras preparaciones, digamos, caseras, es esto que tengo acá. Esto que tengo acá también es quinoa, ¿sí? ¿Qué cantidad de quinoa hay que hervir para un molde de budín como ese? Qué buena pregunta. Mira, en realidad yo herví 300 gramos de quinoa, como pasa con los cereales o con las legumbres. Calculen que el peso que les estoy dando es en crudo, ¿no? Yo utilicé 300 gramos de quinoa en crudo, que una vez cocidos por lo menos duplican su volumen, ¿sí?, y su peso, porque al hidratarse obviamente aumenta el tamaño y aumenta el peso. Con esos 300 gramos de quinoa ahora les puedo mostrar todo lo que saqué, les puedo ir diciendo las cantidades. De los moldecitos esos redondos salados salieron 10, ¿sí? Van quedando 3 porque los fuimos comiendo. Salieron esos 10 moldecitos de los de muffin salados y el alargado. Lo que tengo, que les mostré en esta compotera de la quinoa cocida, y además salieron también 8 dulces que les voy a mostrar y unas trufas que tengo aparte, o sea que rinde un montonazo, ¿sí? Rinde un montonazo. Bien. Esto que tengo acá también es quinoa, pero es un formato de quinoa que está obviamente industrializada y procesada. ¿Por qué traigo este producto? Porque si bien ustedes lo van a ver, si uno viera el envase de la dietética, nos da la sensación como que estamos comprando algo que es súper saludable, re nutritivo y demás, porque es a base de quinoa, pero en realidad la composición de este producto es harina de quinoa, es decir, que es la quinoa totalmente procesada, industrializada, y el segundo ingrediente de este producto es el azúcar. Esta variedad que compré yo tiene un azúcar orgánica, ¿sí? Pero de todas maneras no deja de ser un producto totalmente refinado, ¿sí? ¿Por qué traje esto? Para que nos quede claro que el aporte nutritivo de su versión en crudo y todo lo que nosotros podemos hacer, digamos, en forma artesanal, es totalmente diferente de lo que nosotros nos puede llegar a querer confundir un poco la industria, ¿sí? Si uno quiere agregarlo como variedad de cereales, como si fueran unos copos de maíz, como si fueran, digamos, cualquier otro de esos productos, se puede incorporar. Pero se agrega con el mismo criterio que esos mismos productos, es decir, no abusar de su consumo, porque son productos que están elaborados con harinas refinadas, ¿sí? No deja de ser harina, es quinoa, pero no deja de ser una harina que está refinada,
y además de estar refinada tiene el agregado de azúcar, ¿sí? Entonces no, digamos, no califica en cuanto al aporte nutricional en comparación con la versión natural. Estas se venden las dietéticas en paquetitos como si fueran, vamos a decir, sucaritas, ¿no? Pero de quinoa, digamos. No son excesivamente dulces cuando uno las prueba. En una época venían también de algarroba, ¿sí? Como si fueran de cacao, pero bueno, cuando fui a comprar el otro día un paquete para mostrarles esto también no las tenían disponibles, así que traje la versión blanca, ¿no? Como de vainilla. Para la versión de cacao me reservé la parte de lo casero. Vieron que tengo una debilidad para el chocolate, las cosas dulces y demás, y se pueden hacer cosas ricas y saludables. Vuelven acá nuestras trufas, vuelven acá porque, obviamente, sí, quinoa inflada que le dicen, exactamente, la quinoa inflada. Esto que tengo acá son trufas, obviamente son diferentes a las que les mostré en uno de los primeros vivos que hicimos, porque los componentes son otros, pero básicamente hablamos siempre de lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de las trufas es la mezcla de diferentes ingredientes, tenemos que pensar en ingredientes donde cada uno nos aporta una función diferente, desde alguno que nos sirva para endulzar. Yo en este caso usé solamente una cucharada de miel, pero tranquilamente podría ser para endulzar los dátiles que ya hemos usado en otras oportunidades, las ciruelas pasas o alguna alternativa de azúcar para el que le quiere agregar azúcar. De lo contrario, para el que quiere endulzar y que además quiere controlar el aporte calórico de la alimentación, un recurso sería usar algún edulcorante no nutritivo, ¿sí? De esos que también ya hemos hablado y que tienen el vivo como para recordar lo que necesite. ¿Qué tengo acá? Quinoa, por supuesto. ¿Cuál es la quinoa que está dentro de esta trufa? Contra toda sospecha, no es la quinoa inflada, ¿sí? Porque la compré realmente para que la vieran, pero no para usarla. Es esta, la quinoa cocida, ¿sí? La quinoa natural cocida. ¿Qué hice? Procesé quinoa cocida, le agregué coco rallado, que para ese coco rallado aproveché para los que estuvieron la semana pasada, que estuvimos con los helados y que yo les había hablado de un agua de coco que había preparado en forma casera con agua y coco rallado. Bueno, eso que queda del agua o de las bebidas vegetales se llama bagazo, y ese bagazo no es despreciable, sino que todo lo contrario, porque tiene todo el contenido nutritivo. Entonces lo que agregué acá es justamente eso que tenía reservado de coco rallado. El coco rallado, le puse mantequilla de maní casera. Los que vienen siguiendo los vivos saben que no la compro, que la preparo, así que le agregué también mantequilla de maní casera y le puse maní. ¿Sí? Tenía también las otras frutas secas que allá en el frasco se ven por atrás, pero como me estaba ahí con cantidades así un poco justas, dije vamos a aprovechar maní, que era lo que más tenía, y puse los maní, por supuesto maní no salado, el maní neutro directamente en la preparación. Se procesó todo, le agregué el cacao amargo nos va a permitir, digamos, como unir la preparación o secarla un poquitito más, ¿sí? Porque el resto de los ingredientes es como que son todos húmedos. Y una vez que está con la consistencia necesaria, armar las bolitas, ponerse a trabajar si hay chicos en casa y demás, como para entretenerlos, y así quedan perfectas. Después las pasé por coco rallado, podría haber sido por frutas secas. En lugar del cacao amargo, si quisieran usar harina de almendras, le pueden agregar harina de almendras también, pero la idea de hoy era como, digamos, tener una versión de trufas económicas, ¿sí? Vieron que a veces los dátiles por ahí son un poco costosos, por eso les daba la opción de las ciruelas pasas. Entonces hoy dije, bueno, no vamos a agregar ninguno de esos elementos, sino que vamos a ir por todas alternativas un poco más económicas para que vean que también salen lindas y ojalá les pudiera transferir el sabor, porque la verdad es que son riquísimas también. Me estoy olvidando de un detalle importante. ¿Qué le agregué también que tenía? Un poco de jengibre, pero jengibre fresco, y también cúrcuma. ¿Se acuerdan de la raíz de cúrcuma de la que hablamos en el vivo de los licuados y los jugos? Bueno, esa misma raíz de cúrcuma, un poquitito cortada, que después también fue dentro de la procesadora, con lo cual tenemos acá una explosión de nutrientes, ¿sí? No le falta absolutamente nada a estas trufas para hacer un plato más que interesante en la alimentación.
Se pueden guardar en la heladera y si no las pueden tener en el freezer. Si ustedes las guardan en el freezer, son una buena opción para esos momentos cuando nos dan ganas de algo dulce. Y ir a agarrar una y comerlas así, tal cual salen del freezer, porque no, por la composición que tienen no se cristalizan. Sí, van a estar bien frías, pero no van a estar cristalizadas como otro tipo de preparaciones, así que la verdad es que quedan súper ricas. Y además de estas trufas, tenemos, vamos a ver, no sé si, a ver, estos budincitos también de cacao. Son de cacao. Estos budines no tienen ni 1 gramo de harina, literalmente, no tienen ni 1 gramo de harina. Lo único que le puse como ingrediente seco, como agente de carga, es el cacao amargo. El que no le gusten de cacao, por supuesto que puede variar la receta y reemplazar el cacao por una harina, pero en esto de elegir alimentos que sean lo más saludables posible, está bueno tratar de buscar opciones que no se incluyan a las harinas. Lo que tiene por acá arriba es coco en escamas. ¿Sí? Es coco en escamas, solamente por una cuestión de presentación y nada más que eso. Los cociné en los pirotines de papel, son bien chocolatosos, y estos que están acá en el molde, pero ahora les voy a mostrar uno que tengo acá cortado para que vean cómo es el interior. ¿Sí? Bien chocolatoso y bien húmedo, ahí se ve, me parece, ¿no? Se ve clarito la humedad que tiene. Por ahí yo desde acá me doy cuenta, se llega a ver las semillitas, digamos, de la quinoa, ¿no? Como están ahí presentes. Y bueno, básicamente es una opción dulce que nos puede servir para el desayuno, para la merienda y demás, pero bastante nutritiva. ¿Por qué bastante nutritiva? Esta preparación sí tiene huevo, tiene unos huevos que están batidos a nieve con poquita cantidad de azúcar. Como les digo siempre, cada uno de los ingredientes en las recetas cumple una función, ¿no? El azúcar, más allá de endulzar, también va a funcionar como agente de carga, va a dar cuerpo, va a dar viscosidad a la preparación y al batido. Entonces, tiene un poquito de azúcar para mejorar la calidad del batido, pero la realidad es que es muy poca. Después les voy a pasar igual los ingredientes. Podemos acentuar un poco la intensidad de lo dulce o con edulcorantes no nutritivos o con un poco de miel para aquellos que puedan consumirlo. Aparte de ese batido, tenemos después la quinoa cocida, que es lo que le agrego en la preparación. Es esto mismo, ¿sí? Esta misma quinoa cocida de base que incorpora, digamos, después en cada una de las recetas con total facilidad. Tenemos cacao amargo, tiene un poco de aceite, yo usé aceite neutro. Se puede usar también aceite de coco para los que tengan en la casa, pero de lo contrario se puede trabajar con un aceite común. Y el cacao amargo, no necesita más que eso, ¿sí? Tenemos el huevo, la quinoa, el cacao, el aceite, un poco de azúcar, miel, se mezcla todo adentro de los moldes y a hornear. Y quedan súper húmedos y ricos, ¿sí? Bien tentadores. Quedan re lindos y la comida entra por los ojos, ¿sí? Quedaron bien oscuros, como no tienen harina, quedó de un color chocolate como bien intenso. Tendría que haber puesto algo naranja, ¿no? Haciendo alusión a la fecha, porque más allá de que por ahí, por una cuestión cultural, nosotros no tenemos el hábito de festejar Halloween, la realidad es que quedaron como para festejarlo porque el color negro es bien intenso, ¿sí? Después se puede hacer las coberturas que quieran. Mi intención había sido hacer un copete con mantequilla de maní. Y después me puse a hacer las trufas y no me di cuenta que había gastado toda la mantequilla de maní en las trufas y ya no llegaba tiempo a hacer un poco más como para presentarla porque necesitaba que tomara consistencia. Pero podemos trabajar acá sobre estos mismos muffins o budincitos, un poco de mantequilla de maní por encima. Lo podemos acompañar revisando en los vivos anteriores con la mermelada de frutos rojos que hicimos en alguna oportunidad, que también le quedaría muy bien. Digamos, alternativas hay un montón, ¿sí? Entonces esta es una forma más para incorporar la quinoa en la alimentación, digamos, cotidiana, ¿sí? Bueno, ¿qué tal estuvo? ¿Qué tal las preparaciones de hoy? ¿Les gustaron? ¿No les gustaron? ¿Tienen dudas? ¿Comen habitualmente la quinoa? ¿No la comen habitualmente? ¿Qué es lo que pasa con este alimento? ¿Comieron alguna vez o no? Estamos bárbaros con el tiempo, nos quedan ahí unos minutos para aprovechar para preguntas, dudas.
¿se acuerdan como los panqueques que hicimos de avena, también en otro de los vivos, pero incorporando la quinoa ya cocida en la misma mezcla, como para tener algunos panquequitos y de esa manera tener un desayuno que es más proteico? Así como se prepara... ¿Están ahí? Sí, en ensaladas. Bueno, ahí están apareciendo. No sé qué pasó. A mí me apareció un cartel que decía esperando para volver a conectar. Así que bueno, ahí se conectó de vuelta. No sé si habrá sido un tema de conexión mía, pero me apareció un cartelito ahí. Sí, no sé qué habrá sido, pero bueno, estamos justo con los minutos como para terminar en horario. Bueno, gracias a ustedes por estar del otro lado. Espero que les haya gustado, que les sirva. Ahí dicen, sí, se corta, sí. No sé si habré tenido por ahí yo un problema con la señal. La verdad es que no sé. Vivo en pausa, decía, exactamente, sí. O sea que el problema puede ser que haya sido mío. Bueno, esperemos que hayan podido ver la mayor parte del vivo. De lo contrario, saben que quedan siempre grabados y lo pueden ver a través del canal de YouTube de la Supervisión de Materias Especiales. Así que bueno, les dejo esta inquietud y estas alternativas de recetas y de opciones para poner en práctica el fin de semana o cuando tengan tiempo y ganas. Así que bueno, desafíen sus capacidades culinarias, sus ganas de preparar cosas diferentes y no le tengan miedo a eso que les dije de que hay que lavar muy bien la quinoa, porque a veces por ahí asusta, ¿no? Que uno dice, uy, por ahí es difícil y demás. En realidad no es difícil, en absoluto, es simplemente tener un poquitito de paciencia, mezclar bien, digamos, mover bien la quinoa mientras la estamos lavando como para evitar que nos quede la saponina en el grano, pero después... importante, no pasa nada, digamos, se puede aprovechar. Ahí dice Anita, llegué tarde, no hay problema, Anita, lo podés ver después grabado también. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron ahí. Que pasen un hermoso fin de semana y nos encontramos de nuevo el viernes próximo a las 5 de la tarde. No he comido mucho la quinoa, pero con tus recetas la agregaré a mis familias. Bueno, buenísimo, buenísimo. No le tengan miedo, que aparte la verdad es que es un alimento, como les digo, es neutro. Así que todo el sabor se lo podemos dar nosotros a partir de la mezcla de ingredientes y las distintas alternativas, ¿no? Desde opciones dulces hasta opciones saladas, así que bienvenida sea la incorporación a la alimentación. Bueno, muchas gracias a todos por estar del otro lado, a Paula por la posibilidad del espacio, a Mónica por todas las ayudas técnicas, así que bueno, muchísimas gracias, que pasen un lindo fin de semana, cuídense mucho. Chau Gastón también, y un saludo especial que fue su cumpleaños esta semana. Chau, chau.